Lenguaje y literatura para octavo grado. Continuamos con la semana 4 en la unidad 4. Anticipación, oralidad y escritura. Actividad 1. Leemos el texto. Siempre soy puntual. Bueno, casi siempre. Todos los días me levanto muy temprano para ir a la escuela. Siempre llego con tiempo suficiente. Bueno, casi siempre. Casi siempre. Porque ayer llegué tarde. Cuando entré a la escuela, ¡ring! ¡Ring! No lo podía creer. Entonces salí corriendo para el salón de clase. Hasta sentía que mi corazón sonaba como reloj tic-tac, tic-tac. No debí prestarle atención a mi corazón porque de repente me deslicé en algo que había en el suelo. ¡Plas! Pobre individuo, se cayó. Identificamos y extraemos los elementos de la oralidad que están presentes en el texto. Escribimos los elementos de la oralidad presentes en el texto anterior. Encontramos modismo. Es una expresión fija cuyo significado no puede deducirse de las palabras que la componen. Plus. Depende del contexto que lo diga. Dialecto. Son giros y modismos particulares que identifican distintos grupos de hablantes de una lengua, sin cuestionar la unidad lingüística de su idioma. Tenemos un dialecto y también encontramos recursos expresivos. ¿Qué otros elementos de la oralidad que se pueden estar presentes en la escritura? Explicamos el uso de onomatopeya. Aquí están las onomatopeyas. Flash, ring, a la parte que también son como unos recursos expresivos. ¿De qué forma pueden incidir los elementos de la oralidad en la comunicación escrita? Explicamos en que pueden deformar el sistema de escritura, afectando y deformando un código lingüístico ya establecido. ¿En qué situaciones es frecuente utilizar los elementos de la oralidad en la escritura? Explicamos en los chats de las redes sociales. Socializamos nuestro trabajo con la clase. Actividad 2. Leemos con el docente. Leemos y analizamos la información. El lenguaje puede ser utilizado de forma oral o escrita. Las diferencias en los rasgos que adopta el lenguaje en cada forma son tan importantes que hacen que hablemos con registros diferentes. Veamos algunas diferencias. Lenguajes orales, lenguajes escritos. El lenguaje oral es espontáneo. El escrito es planificado. Aquí se planea lo que vamos a decir, palabras dulces para conquistar. Ya saben a quién. Lenguaje oral. No se puede corregir. Una vez dijo, ¿cómo que dijo Chespirito? Qué hermosos ojos tiene debajo de esas orejas. ¿Cómo corrige eso? El lenguaje escrito se puede revisar y corregir. Qué hermosos ojos tiene debajo de esas dos cejas. Lo que tenía que haber dicho de Chespirito. Lenguaje oral. Los enunciados están delimitados por las pausas. Lenguaje escrito. Los enunciados están delimitados por el uso de los signos de puntuación. Pese a la diferencia anterior, en la escritura pueden aparecer elementos de oralidad. Las características del código oral hacen que en los textos que usan este registro se presenten los elementos llamados marcos de oralidad. Entre ellos están muletillas o frases repetitivas por hábitos como entonces, y entonces pues. Titubeos o sonidos que manifiestan dudas en elección de las palabras a decir como interpretaciones o sonidos que expresan estados de ánimo como oh, de admiración, ay, me picó el zancudo y campican los mosquitos. Frases inconclusas, entre otras. Si estos rasgos se presentan en un texto académico, jurídico o científico, ya sea de forma oral o escrita, se considera un error. Por otra parte, si se escribe un texto convencional, por ejemplo, un guión de teatro, usaremos un registro cotidiano, es decir, escribiremos de la misma forma en la que hablamos, ya que buscamos recrear un diálogo lo más cercano a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en un teatro, en una telenovela, el texto que leímos anteriormente está bien hecho. Ya para un escrito ya formal, para un juicio, eso está demasiado absurdo.
Estos elementos de la oralidad también son muy frecuentes en los mensajes de texto que a diario enviamos por medio de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, entre otros, en las que sirven, por ejemplo, para dar mayor expresividad a lo que estamos comunicando. Mencionamos otros ejemplos de situaciones comunicativas en las que utilizamos elementos de la oralidad en la escritura. Lo ocupamos en los memes que ponemos, ¿verdad? En los blogs, no, en el blog no serio, ¿verdad? En los comentarios ante una publicación, rótulos o vallas publicitarias. Ahí pueden ver elementos de la oralidad, ¿verdad? Vamos así, ¿verdad? Y también algunos carteles ¿verdad? Que miramos en la calle. Ven y deleita tu hambre. Y gózate de un pan relleno. Actividad. Dibujamos en nuestro cuaderno una silueta de un teléfono celular y escribimos una conversación donde utilizamos elementos de la oralidad. Aquí tenemos uno de sistema Android, un táctil. Dice la conversación. Hola, Carlos. Te envió un MD ayer. Hola, hasta ahora vi el mensaje. Estaba dormido. ¿Qué necesitas? OMG, a esta hora, jajaja. Necesito que me prestes un libro. ¿Por qué? Venías cansado, venía cansado de jugar fútbol. Ok. ¿Cuál libro? El de mate significa matemática. ¿Me lo presta? No veo por, no veo por qué quiso poner, pero aquí bien abreviado. Te lo presto, te lo llevo mañana. Ok, gracias. Ok, también está bien, quiere decir ok. Ahora vamos con la macroestructura. Actividad 4. Leemos la información. La macroestructura textual es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto. ¿Qué es la macroestructura? El sentido de un texto. Uno tiene que comprender el texto para entender qué es la macroestructura. Una vez comprendida esta, ya sabe, se va a sacar 10 en alguna actividad. Para para que un texto reciba como una unidad de comunicación, ha de poder un núcleo informativo. ¿Qué es la macroestructura? Es un núcleo informativo. Fundamental, que es el asunto del que trata el tema. ¿Qué es la macroestructura? El asunto del que trata el tema. El texto organiza su contenido en plano global en dos tipos de estructura, la macroestructura y la superestructura. Pero en esta ocasión, ¿de quién estamos hablando? Nos ocuparemos de la macroestructura solamente, exclusivamente por el momento, la cual constituye la estructura semántica del conjunto de texto. Por ejemplo, en un cuento la macroestructura se formula en términos del tema que trata. Un viaje iniciático, un descubrimiento de América, una relación amorosa, Romeo y Julieta, o etcétera. Si una secuencia de oraciones carece de un tema global o macroestructura, el conjunto es percibido como una sucesión de enunciados de incoherentes. Si no hay una secuencia en los temas que lleva la macroestructura, ¿cómo será eso? Una sucesión de enunciados incoherentes que no tienen lógica y por lo tanto no llega a constituirse como texto. La macroestructura en este sentido es un mecanismo coherente textual. El tema no siempre está nombrado explícitamente en el texto, por lo tanto debe construirse, como va a pasar dentro de algunos textos que vamos a leer en el futuro. Cuesta encontrar la idea principal, así que tenemos que formularla, uniendo todo. El concepto de la macroestructura relativo hace referencia tanto al tema global del texto como a temas locales que se desarrollan en determinados fragmentos. De todos modos, en sentido estricto, la macroestructura del texto es la más general y global, mientras que determinamos parte del texto. También pueden tener macroestructuras locales, temas secundarios o subtemas. Respondemos de forma oral cuál es la importancia de identificar la macroestructura en un texto, porque solo así comprendemos de qué trata la lectura. Una vez comprendemos, vamos a tratar de qué tratan algunos cuentos, como tenemos el lobo feroz, tenemos Pinocho y la película más reciente, La Sirenita. La Sirenita Afro, dice. ¿De qué trata vamos, ¿de qué trata Caperucita? De una niña inocente que es engañada por un lobo. Tenemos a Pinocho, el niño que quiere ser de verdad, enfrentando a varias situaciones. Y tenemos a Ariel, la princesa Irena, que quiere ser humana para casarse con su príncipe. Subraya la información más importante.
Leemos la información. ¿Va? ¿Qué es lo más importante que hayamos en el texto anterior? ¿Va? La macroestructura textual es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto. Una unidad de comunicación ha de poseer un núcleo informativo fundamental. El texto organiza su contenido en el plano global en dos tipos de estructuras, la macroestructura y la superestructura. Por ejemplo, un cuento de macroestructura se formula en términos del tema que trata. Macroestructura. La macroestructura. Perdón. En este sentido, un mecanismo de coherencia textual, el tema no siempre está nombrado explícitamente en el texto, por lo tanto debe construirse. El concepto de macroestructura es relativo, a referencia tanto al tema global del texto como a temas locales que se desarrollan en determinados fragmentos. Así nos queda lo más importante del texto. Identificamos las ideas principales por cada párrafo. La macroestructura textual es un contenido semántico global que representa el sentido de un texto. La macroestructura se formula en términos del tema que trata. La macroestructura es un mecanismo de coherencia textual. El concepto de macroestructura es relativo, hace referencia tanto al tema global del texto como a temas locales que se desarrollan en términos de fragmento. Identificar los subtemas a partir de las ideas principales. Vale, veamos la idea que nos dan primero. Ejemplo, el párrafo. Idea principal del subtema. Los arrecifes de coral son unos de los ecosistemas más valiosos y biológicamente diversos de la Tierra. Se calcula que el 25% de la vida marina, que incluye más de 400 especies de peces, depende de ellos en algunos puntos de su ciclo de vida. También, aproximadamente 500 millones de personas de todo el mundo dependen de estos ecosistemas. ¿Cuál sería la idea principal ahí? Los arrecifes de coral son valiosos para la vida. Subtema: importancia de los arrecifes de coral. Identificamos los subtemas a partir de las ideas principales. ¿Va? En el primer idea principal encontramos que la idea secundaria es el núcleo informativo. En la segunda encontramos la macroestructura, cómo se formula, dando sentido al texto con la macroestructura. La macroestructura enlaza un tema con otros. Va, continuamos. Comentamos la importancia de identificar la idea principal de un texto y el subtema para comprender mejor el mensaje. La idea principal nos resume todo un párrafo, una vez identificado por él que el resto es solo explicación. Una vez identificado el subtema nos ayuda a ampliar, explicar, completar, profundizar o desarrollar el tema principal en cuestión. Continuamos. Actividad 6. Identificamos las ideas principales de los subtemas por cada párrafo. Vamos a tener el primer párrafo. Le encontramos idea principal y un subtema. Nos guste o no nos guste. Una parte muy importante de la comunicación escrita, tradicionalmente desarrollada en entornos analógicos o con objetos físicos, papel, libro, lápiz, correo, postal, compuesto por átomos, hoy está emigrando de modo acelerado hacia entornos digitales. A partir de ahora, o electrónico, ordenador, red, pantalla, que representan y transmiten la información por los dígitos. Ahí la idea principal es la modernización de la escritura. El subtema sería nuevas maneras de escribir. Siguiente párrafo. Se conforman nuevas comunidades virtuales de interlocutores diferentes a las idiomáticas o políticas, que construyen entidades electrónicas ad hoc que interactúan de modo especial. Surgen nuevas prácticas comunicativas con géneros, correos electrónicos, conversación o chat, páginas o sitios, o estructuras hipertexto, hipertextualidad, registros, teclados, coloquiales, formas lingüísticas particulares. ¿Cuál sería el tema ahí? O la idea principal, comunidades virtuales. Subtema serían nuevas formas de estar comunicados. Siguiente párrafo. Como consecuencia, también evolucionan los sesos cognitivos implicados en la interacción, la lectura o la escritura, y se aventuran cambios significativos en la cultura y las formas de pensamiento de las sociedades. Expansión de la democracia, incremento de la capacidad de comunicación y de las libertades, etc.
La idea principal aquí es la secuencia de la era virtual. Subtema: cambios significativos en la cultura y formas de pensamiento en la sociedad. En definitiva, enseñar a escribir en el ED de ninguna manera puede ser igual a como era hace 30 años, cuando no existía este nuevo ámbito. El lenguaje está desarrollado por nuevos caminos sociotécnicos. Y si queremos que la didáctica de la escritura siga respondiendo a los usos sociales externos a los centros educativos y que el alumno aprenda en la aula lo que necesita saber hacer la comunidad, no podemos olvidar a este cambio de trascendental. Aquí la idea principal sería evoluciones de la escritura. La siguiente es la nueva forma de escribir para el alumno, por Daniel Casani. Ahora vamos con el siguiente tema: consolidación, tipos de citas textuales. Actividad 7. Leemos acerca de la información de la forma de citar la fuente en un texto. ¿Cómo vamos a citar un texto cuando tengamos que agarrar una lectura? Normas APA. APA es la sigla en inglés American Psychology Association, Asociación Estadounidense de Psicología. Esta institución ha puesto una serie de normas para ordenar la escritura de trabajos científicos. Una de estas reglas en la forma de citar fuentes. Vamos a ver aquí la primera regla. Cita textual. En este tipo de citas se transcribe exactamente lo que la autora o el autor del texto ha escrito. Veamos esto. Un mayor número de mujeres debería acceder a cargos públicos. Una forma de lograrlo puede ser a través de la aplicación temporal de la cuota de paridad, cuya aplicación va dirigida a fomentar que los partidos políticos incluyan un porcentaje determinado de mujeres como candidatas en las diversas elecciones. Fernández 2017. Tenemos un ejemplo, una cita textual, que el autor no la ha tocado. Ahora vamos cuando el autor toca la cita. Cita textual, cita no textual. En este tipo de cita se hace un resumen o un parafraseo de la fuente que se está utilizando. Un mayor número de mujeres deberían de acceder a cargos públicos. Una forma de lograrlo puede ser a través de la aplicación temporal de la cuota de paridad. Con esta medida, los partidos políticos deberían de tener un porcentaje establecido de candidatas para participar en los diferentes procesos electorales. Fernández 2017. Solo así lograremos sociedades integralmente igualitarias. Bueno, en este 2023 ya se ven bastantes mujeres en la Asamblea Legislativa. Ahí se salen peleando. Bueno, ¿cómo citar según la extensión de la cita? Cita textual corta. Tiene menos de 40 palabras y debe ir entre comillas dentro del texto en la que se cita. Cita textual larga. Tiene más de 40 palabras y se coloca en un párrafo aparte sin comillas y con sangría. Tipos de énfasis en la cita. Cita textual con énfasis en el contenido. Se coloca primero la cita y al final la autora o el autor del año y la página de donde se tomó la información. Cita textual con énfasis en la autora o el autor. Se coloca primero el apellido de la autora y del autor, el año, la cita y la página de donde se tomó la información. Cita textual con énfasis en el año. Se coloca el año, el apellido de la autora o del autor, la cita y la página de donde se tomó la información. Ya vamos a hacer una actividad con respecto a esto. Aquí lo vamos a terminar de comprender. Actividad 8. Resuelva la siguiente actividad. Clasifico la cita a partir del tipo de énfasis en la información. Bueno, vamos a aclarar una cosa primero. Las tres citas son la misma, pero nosotros las vamos a clasificar en esta parte. Vamos a justificar nuestra respuesta. Leemos el primer texto. Muñoz Reyes, con Barrubia y Osorio, 1991, señalan que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. Página 29. Esta está clasificada como cita textual con énfasis en la autora o en el autor, porque comienza citando al autor, que es Muñoz Reyes.
Obarcio y Osorio. Son dos autores. Lo comienza citando. La siguiente cita, vamos, ¿qué dice? La incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. Muñoz Reyes, Covaturia, Osorio, 1991, página 29. ¿Qué encontramos aquí? Cita textual con énfasis en el contenido. A diferencia del anterior, se citaba primero al autor, el contenido. Bueno, no, primero está el autor, el año, el contenido y terminamos con la página. En esta ocasión la cita está comprendida de esta forma. La cita textual, el autor, el año y la página. Por eso es una cita textual con énfasis en el contenido. En la siguiente, dice que es una cita textual con énfasis en el año. Veamos cómo lo dice. En 1991, ahí comienza el año, énfasis en el año. Luego va el autor, después va el texto y por último termina con la página, señalando la página. Dice, en 1991 Muñoz Reyes con Barrios y Osorio señalan que la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante de la configuración modal de la familia chilena. Esto es por la Universidad Nacional Autónoma de México. México lindo y querido. Escribo en el cuaderno un texto en el que utilice las dos formas de citas estudiadas. Para ello debo de terminar el tema del que quiero escribir, buscar información, analizar e incorporar a mi texto. Como no sabemos qué texto tenemos que formar, vamos a citar mejor la Constitución. Está más fácil. Cita aceptada. La Constitución de la República de El Salvador 1983. El artículo 32 dice, la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación y necesaria creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. A una cita no textual. Aquí le vamos a poner una explicación. ¿Qué dice de la familia en la Constitución de El Salvador en el artículo 32? La familia es la base fundamental de la sociedad. ¿Y qué beneficio le da? Vamos a ver. Tendrá una protección del Estado. Además, agrega este artículo sobre esa protección, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social y cultural económico. Aquí está una cita textual no textual. No está citado de acuerdo al orden que fue establecido. Aquí le ponemos nuestros comentarios. Aquí marcamos según usted haya entendido. Ahora vamos con práctico lo aprendido. Terminando la unidad 4. Posteriormente pasar a la unidad 5. Próximamente. Actividad. Realizo lo siguiente. Antes de la lectura, escribo un párrafo en el cuaderno sobre qué creo que tratará el siguiente texto. Impresiones teatrales sobre los más solo. Aquí el reto es que no vamos a leer la lectura todavía. Vamos solo a sacar una idea de lo que trata. Pero leerla, bueno, la síntesis que yo le di no le pegó en nada. Porque cuando dice lo más solo, yo pensé que un ancianito, un asilo están hablando. Nada que ver, ya va a ver. Pero vamos a poner lo que nosotros pensamos. En su línea hablará de lo que impresiona del tipo de persona que le gusta vivir solo. Ahí estamos diciendo que le gusta vivir solo. Nada que ver, va. Aislados, apartados del mundo. Algunos creen que es un problema psicológico, pero en esta obra descubrimos lo que nos dice el autor sobre los que viven solos. ¿Qué es lo que impresiona de la soledad? ¿Con qué conlleva estar así? Bueno, así pensamos, pero leamos lo que nos dice la obra, que por cierto no es una obra, es una reseña, es una crítica, un pensamiento que se le lanza a una obra. De advertencia, no vamos a leer la obra, solo van a aparecer fragmentos de lo que trata. Y aparte que no es una obra, es una obra teatral. Comenzamos. Impresiones teatrales sobre los malos, los más solos, los malos. Y un solo digo que estamos hablando de los malos. Porque si vemos aquí, pensamos una persona en soledad, pero en realidad es la prisión. Alcatraz. El director Roberto Salomón vierte sus dotes críticas y pedagógicas en estas impresiones a propósito de la obra Los más solos, recientemente estrenado por el Teatro de
Azoro, un análisis crítico que nos acerca a lo propio del teatro testimonial, sus antecedentes y circunstancias. Roberto Salomón, lunes 22 de octubre de 2012. Cuando decían que se iba a acabar el fin del mundo y nunca se acabó. Hasta la película fue dramática, pero bueno, el cine. Todo tipo de teatro es necesario en una sociedad. Teatro cómico, dramático, satírico, romántico, épico, de situaciones, de objetos, teatro, danza. Y todos los nuevos que están por inventarse. Sí, una sociedad necesita de todo tipo de teatro, aficionado, estudiantil, universitario, profesional. Todos son distintos y todos tienen su propio público. La belleza es cuando hay opciones y cuando sucede el crossover. Y el público comienza a asistir a presentaciones a las que antes nunca hubiera ido. Esa es la verdadera diversidad artística. Así evoluciona y progresa una sociedad. El Teatro de Azoro, una nueva compañía integrada por Alicia Chong, Luis Felpeto, Egli La Reinaga, Paola Miranda, Pamela Valenciano, estrenaron con la actuación especial de Ana Ruc Aragón, grande en Hermana Evangélica. Es un audiovisual de apoyo Los Más Solos, obra basada en un reportaje de Carlos Martínez, La Caverna de Choreja, publicado por El Faro. Bueno, a ver si todavía existe. Hace apenas unos meses que alimentan el debate sobre el hecho de que una sociedad crea asesinos y luego los abandona tras la reja. Qué triste, la triste realidad en El Salvador. Cría delincuentes y luego los meten a la reja. Se trata de teatro testimonial. El teatro testimonial tiene como finalidad atestiguar de eventos y ahí nace la pregunta de que si el testigo es el actor o el espectador. Las cuatro excelentes actrices se han apropiado de cada una de las personalidades de uno de los internos de una prisión, en la que están internados reos, inhabilitados, o sea, con trastornos mentales, locos, así como salen en Batman. Bueno, así como el Guasón, me imagino, algo así me da la impresión que todos ya solo maldades piensan, así me los imagino que los están interpretando. Interpretan sus roles de forma admirable en una escenografía minimalista, en la que 5 cates metálicos le sirven de cama, reja o refugio. Hay un gran ruido estético en la puerta en escena en que dominan los grises a su lado. El trabajo del video es impecable, pero hay que señalar que es una vergüenza cuando el personal técnico no sabe utilizar los equipos correctamente. Bueno, aquí te están dando una crítica de lo que alcanzó a ver, los malos efectos. Las cuatro actrices representan en escena como mujeres que investigan el lado oscuro de la sociedad. Luego asumen los personajes de 4 hombres, creando así el primero de una serie de distanciamientos precristianos para que el público pueda entrar en el acto testimonial. No hay que contar más la obra, el teatro, hay que verlo, solo quiere su dimensión verdadera en el acto mismo de la comunión. Aunque sí le gustó la obra, pero sí la está criticando. Pero ya, no, ya vamos a ver los puntos de vista que nos lanza sobre ya criticó la producción, ahorita va a criticar la obra. Conociendo la trayectoria limitante de las organizadoras del teatro de Azoro, que anuncian en forma agresiva y a violadores, abusadores, hay algo que no queda claro. ¿Están respetando a violadores y asesinos? ¿Cuál es la postura de las actrices y de las puestas en escena frente a los individuos que han escogido a representar? ¿Los defienden? ¿Los condenan? ¿Los justifican? Error o descuido. Se plantea una cuestión muy seria. Es más curioso ver fiscales convertirse en defensores. Yo guarde que un fiscal no vaya a defender a uno. Si se busca que le, hasta si tiene canas de defecto. Bueno, el actor tiene por fuerza que defender su personaje y lo que funciona admirablemente en el periodismo no funciona de la misma manera en el teatro. De ahí la necesidad imperiosa de la dramaturgia. El teatro testimonial, cuando falta de una verdadera dramaturgia, sufre la carencia, siempre delicado y peligroso trasladar de un medio a otro. En este caso, trasladar un reportaje periodístico a la escena. Bueno, aquí como que estaban haciendo el reto de lo que se leyó en el diario, llevarlo al teatro. Como que sí.
hubo una inconsistencia. Ahí tiene que trabajar bien el director o el que hace la obra. Si el teatro está muy vivo en nuestro medio, bravo al teatro de Azoro por su contribución al valioso camino que estamos construyendo todos los teatreros serios en El Salvador. No hay una sola verdad. Lo que representen tenerla son todos, todos talibanes. Talibanes un mal día, maleantes, malhechores. Así describimos talibanes en nuestro país. Según el texto, que es el teatro testimonial, es cuando la obra tiene como finalidad atestiguar eventos. ¿Cuál es el tema principal o cuál es su tema abordado? El tema principal, contar de qué trata la obra Los Más Solo. Y su tema es crítica al teatro testimonial. A la obra que de la cual está hablando. Identifico dos argumentos en el texto. Todo tipo de teatro es necesario en una sociedad. Otro argumento es la verdadera diversidad artística. Así evoluciona y progresa una sociedad. Otro argumento que encontramos, el teatro testimonial tiene como finalidad atestiguar de eventos. ¿Qué características de la reseña presenta el texto? Bueno, encontramos la reseña descriptiva y encontramos la reseña crítica, la que hace pedazos. Se presenta una descriptiva de la obra, los más solo de lo que trata, ahí nos describe de lo que trata, sus actores nos hablan un poco quiénes son, la compañía que lo ejecuta y la describe como teatro testimonial. También se presenta la reseña crítica, pues dice, el trabajo de video es impecable, pero hay algo que señalar, que es una vergüenza cuando el personal técnico no sabe utilizar los equipos correctamente. Aquí está criticando a la producción. Uy. Ahora dice, otra crítica, hoy va a criticar la obra. Además dice, hay algo que no queda claro. Están representando a violadora y asesino. ¿Cuál es la postura de la actriz y de la puesta en escena frente a los individuos que han escogido presentar? ¿Los defienden? ¿Los condenan? ¿Los justifican? ¿Error o descuido? Se plantea una cuestión muy seria. Es más que curioso ver a fiscales convertirse en defensores. Esa es la crítica. O sea, que es raro que fiscales estén defendiendo, ¿va? El fiscal, su función es criticar, pero no le veo una postura. Si los están condenando, lo justifican, lo defienden, ¿qué? O sea, esa postura no la explicamos bien en la obra. Completa la ficha con los datos que debe poseer una reseña a partir del texto. Impresiones teatrales sobre los más solo. Nombre de la obra. Los más solo. Compañía de teatro. El teatro de Azoro. Tipo de teatro. Testimonial. Síntesis de la obra. Trata de una visión de lo que son los reos en una prisión. Opiniones críticas sobre la obra, que no se define la posición si está a favor o en contra de este tipo de personas. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.